Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y tenemos los datos evangélicos, nos dicen que yendo por ciudades y aldeas, Jesús predicaba y evangelizaba el reino de Dios. Le acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas, algunas de ellas de espíritus malignos, y también entre estas mujeres iba su madre. Pues María, nuestra Madre bendita, Nuestra Señora del encuentro con Dios, se mantenía, podríamos decir, agazapada. Estaba allí, entre las mujeres. Y cada vez que alguien clamaba algo a favor de ella, seguramente su rostro se ruborizaría y diría aquellas palabras que le dijo a su prima Santa Isabel: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. No la grandeza, si tengo algo grande, es que Dios lo ha hecho en mí. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y su nombre es santo, no yo. No me miren a mí. Y es como esas vidrieras, esos escaparates que desaparecen de nuestra vista y nos exhiben las bellezas que allí están puestas. Así era María. Un escaparate en donde lo único que se mostraba era Jesús, era su divino Hijo. Nada de ella, nada, absolutamente nada. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la radio, la televisión, YouTube, Facebook, los aplicativos. Bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia técnica de Jorge Linares, que hace posible que ahora nos estés viendo, nos estés escuchando. Y le damos la bienvenida al Padre Antonio Ruiz, que una vez más nos acompaña en este ciclo de los dones y en el Junto a Ti. Padre, bienvenido. Muchas gracias una vez más de poder tener este don de estar con todos ustedes. Así es, vamos teniendo dones por todos lados. Bueno, ya hemos hablado de los dones naturales, hemos hablado de los dones preternaturales y hoy vamos a ir a los dones sobrenaturales. Tal vez muchas veces, Padre, cuando hablamos de dones, lo primero que nos viene a la mente son estos dones, ¿no? Los dones sobrenaturales, porque pensamos en dones y nos vamos inmediatamente a los dones del Espíritu Santo, pensamos en dones y ya pensamos que es algo superior, algo de Dios. Pero al fin de cuentas, ¿qué son los dones sobrenaturales realmente? Claro, ciertamente, como usted dice, siempre pensamos en los dones del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo no son todos los dones sobrenaturales. Tenemos que entender qué son los dones sobrenaturales. Son aquellos que provienen directamente de Dios, que superan la capacidad humana. Entonces, aquello que por nuestras fuerzas humanas y la capacidad también creada, la capacidad de los ángeles, está por encima de todo ello. No simplemente son mejoras de nuestra naturaleza humana, sino que son divinos, regalos divinos, que lo hacen, que lo elevan a participar de la vida de Dios. Entonces, los dones sobrenaturales son, como dice la palabra, don es siempre gratis, es siempre una gracia que no es merecida, que no tiene una obligación, sino que Dios la da porque Él es bueno y que supera totalmente nuestra capacidad.
Y Padre, estos dones, usted dice, no solo son los 7 del Espíritu Santo, entonces, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son los dones? Además de esos 7 que podríamos llegar a conocer del Espíritu Santo. Bueno, pues lo primero, el gran don, el mayor de todos es la gracia santificante. Es un don, es el don principal, porque transforma al alma y la hace capaz de vivir la comunión con Dios. Además tenemos las virtudes teologales. La fe, la esperanza y caridad son dones. Yo no tengo derecho, ni Dios está obligado a darme la fe, a darme la esperanza, a darme la caridad, el amor divino. Entonces nosotros amamos con amor humano, pero eso todavía no es llegar a amar con el mismo amor de Dios. Con las fuerzas humanas puedo amar y amo humanamente, pero que Dios me eleve a mí a amar con la fuerza divina, eso es un don, un regalo divino. Entonces, las virtudes teologales, y tenemos, por supuesto, que los dones del Espíritu Santo. Eso sí los hemos oído más, nos preparamos, se nos habla más frecuente, pero lo mismo que agradecemos a Dios, deberíamos de agradecerle esos dones sobrenaturales que son los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da libre, voluntaria, generosamente esos dones para que nosotros vivamos de una manera divina, superior. Entonces, estos serían principalmente. Luego hay las gracias gratis dadas, que son esos otros dones que no se requieren para alcanzar la vida eterna, para la perfección y la santidad, pero que Dios lo puede dar a cualquiera simplemente como un regalo divino. Y no es porque sin esto, sin la caridad no puedes salvarte, sin la fe no te puedes salvar, sin la esperanza no te puedes salvar, sin la gracia santificante no te puedes salvar. Los dones del Espíritu Santo ya vienen, diríamos, con la gracia santificante, pero cuando Dios nos da, entonces cuando podemos mejorar todo aquello, diríamos, lo necesitamos para una vida cristiana perfecta. Pero las gracias gratis dadas son dones divinos que no necesitamos para salvarnos y más todavía las podemos tener incluso estando en pecado mortal. No nos santifican, pero sí hacen, van más para la santificación de los otros, aunque no todos tienen que ser para la santificación, simplemente es bondad de Dios, que Dios los quiere dar a quien Él quiere, cuando Él quiere. Caramba, eso sí que me ha dejado usted impresionado. No sabía que había ciertos dones que sí se podían tener a pesar de no estar uno en gracia de Dios. Y sí me impactó mucho esa realidad, que a veces no la pensamos, que la gracia santificante es el primero de los grandes dones que recibimos. Pero todos estos dones, Padre, ¿cómo actúan en uno? Porque, bueno, puede haber distintos dones, pero ¿de qué manera actúan en el hombre? Por eso hemos hecho una división de los dones. El primero es la gracia santificante, como dice su propio nombre, santificando al hombre, dando la salvación. Ahora, diríamos, yo ya tengo la salvación con la gracia santificante, pero ese es el derecho, ¿no? Te da el derecho a entrar al reino de los cielos, te hace ser hijo de Dios. ¿Cómo actúa? Me santifica, me da un nuevo ser. Yo actúo ahora como verdadero hijo de Dios y actúo no en mis actos de todo lo que yo haga en mi vida tienen valor sobrenatural y divino. O sea, dicho de otra manera, alcanza los méritos para la vida eterna. En la gracia santificante me da el derecho al goce de la vida eterna. Me hace hijo de Dios, cosa que esta es una de las ideas que tenemos que aclarar cuando alegremente hay ciertas personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Perdóneme, no todos somos hijos de Dios.
el ser hijo de Dios solamente es por adopción. Y Dios solamente adopta al que tiene la gracia santificante, al que le da esa gracia. Entonces podemos pedir la gracia santificante, pero jamás merecerla. Con la gracia santificante somos hijos de Dios. Entonces, el que pierde la gracia santificante porque no la ha recibido, no recibió el bautismo, que es como se recibe, o el que la pierde por el pecado personal y comete un pecado, la ha perdido. Uno no tiene, nunca tuvo el derecho de ser hijo de Dios, tenía la posibilidad, tenía la capacidad, pero no tenía el derecho ni la realidad. Cuando se bautiza, recibe ese don, con el bautismo, el don de la gracia santificante, y entonces empieza a ser hijo de Dios, pero plenamente será en el cielo. Aquí solamente es el derecho de que si te mantienes como hijo de Dios, alcanzarás el ser hijo de Dios plenamente. Entonces, el que comete el pecado pierde el derecho, pero no la capacidad de volver a hacerlo, si es que Dios le da el perdón. Pero por sí mismo no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué nos da la gracia santificante? El primero de los dones que Dios nos da es ser hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Luego padre, sí. Yo quiero hacer una pregunta aquí porque muchas veces hemos escuchado decir, bueno, somos todos hijos de un mismo Padre, porque Dios nos ha creado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede comprender eso? Porque si solo es hijo de Dios aquel que tiene la gracia santificante y los demás tienen la posibilidad de, entonces no son hijos de Dios. Dios no nos ha creado como hijos de Dios, sino como criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios y no hijos de Dios. Hijo de Dios es por adopción. Primero nos cree, después nos adopta. Él nos creó para llegar a ser hijos de Dios, no siendo. El pecado original es el que nos pierde, nos quita el ser hijo de Dios. Entonces, somos hijos de Dios, falso. Los bautizados en gracia de Dios somos hijos de Dios. Todo el que tenga la gracia santificante es hijo de Dios. En el momento que la perdemos, perdemos la filiación y nos quedamos como criaturas de Dios. Somos criaturas, eso sí. Y entonces Dios no es nuestro Padre por habernos creado, sino por habernos santificado. Este es el gran error. Entonces no está en la creación, sino en la santificación. Y cuando nos da la gracia santificante, sí somos hijos de Dios. Y ahí es cuando hablamos con propiedad. En general es una forma de hablar que algunos, que confunde a los que no conocen la realidad. Eso es lo que iba a decir. Esto puede prestarse a confusiones, porque entonces, o sea, en el sentido estricto, soy hijo de Dios si tengo la gracia santificante y soy criatura de Dios, creado por Dios, pero en ese sentido no tengo yo, por decirlo, lo voy a decir un poco brutamente, pero no tengo yo el derecho de exigir una herencia que no me pertenece. Correcto. Porque ni por adopción, ni por deseo, que puede ser cuando una persona tiene el bautismo de deseo, he sido merecedor de llamarme hijo de Dios. Solamente la gracia santificante, porque aun el bautizado cuando comete pecado pierde, pierde la gracia santificante, se entiende. Sí. Entonces, no es el bautismo, no es el bautismo de deseo, el bautismo de sangre, el bautismo, es la gracia santificante la que me hace hijo de Dios. Entonces, el ser hijo de Dios está en la gracia. Si Dios me da la gracia santificante, soy hijo de Dios. Pero si la pierdo, pierdo el ser hijo de Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo ya para que lo entendamos de otra manera. Yo soy hijo natural, mire, aunque pierda todos los papeles, siempre puedo hacer un análisis de ADN y se demuestra que yo soy hijo. ¿Verdad? Correcto. Ahora, si yo soy hijo adoptado,
con un análisis del ADN, no puedo demostrar que yo soy hijo adoptado. Solamente por el papel. El que yo tengo el documento que a mí me registró y me adoptó como hijo. Entonces, que yo diga que yo me llamo Juan Fernández, bueno, es tu palabra. Demuéstrame un documento que diga que tú te llamas Juan Fernández, que tú eres hijo de Perico Fernández. Entonces, para yo tener la herencia de Pedro Fernández, tengo que demostrar que soy Juan Fernández. Pero si yo me presento y digo, es que yo soy hijo de Juan Fernández, entonces me dicen, bueno, pero demuéstralo. Ay, es que he perdido el documento. Oiga, solo su palabra para que yo le dé una herencia. No es posible. No se puede. La herencia, Dios nos la da con el ser hijo de Dios, con la gracia santificante. ¿Cómo demuestro yo que soy hijo de Dios? Con gracia santificante. Si no la tengo, pierdo la filiación. Y en esto tenemos que tenerlo muy presente, porque si Dios nos crea para ser hijos de Dios y estar felices con Él, reinar con Dios en el cielo por toda la eternidad, lo perdemos por el pecado mortal. Y con el pecado mortal se pierde la gracia santificante y la filiación divina, pero que la podemos recuperar. Ese documento que demuestra que yo soy ese hijo adoptado, pero si encuentro el documento, ahora ya sí lo tengo, es que lo había perdido. Ahora sí lo puedo demostrar. Con el documento lo demuestro, sin el documento no puedo demostrarlo. Ser hijo natural sí se demuestra mi cara, mi sangre, mi color, mi piel. O sea, ayer mismo pasaba yo por aquí por la calle y veo una señora con un niño en el carrito. La mismísima cara. Esto, si se pierden, basta con mirar a la mamá y mirar al niño. Este es tu hijo. ¿Por qué? Por la cara. No necesitas pruebas, porque ya la cara es idéntica. Entonces es que tenían la mismísima cara. Y cuando los vi, eran dos fotos, ¿no? Una en chiquito y la otra en grande. Es que tienen la misma cara. Y era un varoncito. Entonces, pero tenía la misma cara que su madre. En varón, pero la misma cara. Entonces, la sangre no se puede esconder. El documento se puede extraviar. Y lo puedo perder. Lo pierdo con el pecado, lo recupero con la gracia santificante. Por eso somos hijos de Dios si estamos en gracia de Dios. Y no somos creados como hijos, sino como criaturas, que vamos a recibir el ser hijos de Dios por la gracia santificante que se nos infunde con el bautismo. Ahora, Adán y Eva fueron creados en gracia. Ellos sí fueron creados como hijos de Dios. Pero por el pecado perdieron la filiación, el ser hijo de Dios, y lamentablemente lo perdieron también para nosotros. Con lo cual ya todo el que nace sin el documento de la filiación divina, que lo tiene que recibir después por la gracia santificante. Esto es lo que tenemos que tener claro. Y así es la teología católica. Importante, muy importante esto que nos dice el Padre. Pero, ¿qué otros dones y cómo actúan otros dones dentro de los que podemos recibir? Estamos aquí, iba a decir, en el primero, en el principal, en el protos, en ese que incluso nos da más derecho que todos los otros dones, porque los otros vendrán a enriquecer algo, pero este es el que nos da lo más importante, que es ser herederos del cielo. Pero, ¿qué otros dones, Padre? ¿O cómo actúan los otros dones? Pues luego tenemos los dones que son las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, sobrenatural. La fe es sobrenatural. Hay una fe humana, que yo puedo creer que Dios existe por la razón y demás, pero esa fe no es la fe que te salva. La fe que te salva es creer en Dios, que Él nos ha creado, que Él nos ha redimido y que nos quiere llevar a la vida eterna. Entonces, creer esa fe salvífica es infundida por Dios. Entonces, el don de la fe sobrenatural, no la podemos adquirir con esfuerzos y con actos de fe naturales, que yo creo que Jesucristo es Dios, yo creo que... No. Yo creo porque Dios me da la gracia y puedo llegar a creer en la revelación o lo que Dios dice
en orden a mi salvación. La fe, la esperanza, el que yo no puedo llegar a ser criatura de Dios, yo no puedo ser hijo de Dios, yo no puedo estar en el cielo por mi naturaleza humana creada, pero espero en la misericordia de Dios que me ama, tanto Dios sí lo hará. Y yo creo de tal manera en la bondad y misericordia de Dios que sé que me voy a salvar. Entonces, la esperanza que tengo de salvarme por la misericordia de Dios es un don que Dios te da. Eso no lo puedes adquirir por propios esfuerzos. Tercero, la caridad, el amor de Dios. ¿Qué es la caridad? La caridad no es el amor. El amor humano lo tenemos todos porque somos criaturas hechas con inteligencia, con voluntad, capaces de amar el bien y de rechazar el mal. Entonces, con esa capacidad amamos el bien, porque es la forma de ser de nuestra naturaleza intelectual y volitiva. Entonces, el ángel y el hombre aman el bien por su misma naturaleza, pero es un bien natural. Y ese amor es amor natural. Amar a Dios, que no lo vemos, que no lo conocemos, sino por fe, solamente podemos amarle con la gracia santificante. Aquí tenemos la gracia santificante, que es el don que nos hace hijos de Dios, va unido a la caridad, de tal manera que la caridad es parte de esa gracia santificante y constituye que la gracia santificante exista. Si desaparece la caridad, la gracia santificante se pierde. ¿Ve? Y por lo tanto, la caridad, que es, diríamos, el amar con el mismo amor de Dios, eso lo podemos hacer si Dios nos da esa capacidad. Dios es el que nos da la caridad, en la virtud teológica de la caridad. Estas tres virtudes son dones sobrenaturales, porque no lo puede adquirir el hombre por su propio esfuerzo, ni comprando, ni esforzándose, ni practicando, ni queriendo. Es algo que o Dios te lo da o no lo puedes tener. Y eso te lo da gratis al que lo pide y al que se prepara. A veces me lo da sin que yo lo pida ni haga nada, como es en el bautismo de los niños. Lo hace por los actos de los padres. El padre pide por el hijo. Yo sé que yo no puedo tener derecho a ciertas cosas, pero si mi padre lo hace por mí, hace el trámite, él me inscribe, él me pone, él paga la cuota, él hace todo, yo adquiero el derecho. Claro que yo adquirí el derecho. Yo tenía que haber hecho esa solicitud, haber hecho ese pago, pero como yo era niño, no podía, alguien lo hizo por mí. Entonces sí puedo adquirirlo, pero porque otro lo hizo. Pero siempre es porque se pide, ya sea el papá o ya sea yo, ya sea el otro adulto, una persona que lo puede pedir. La gracia, las gracias sobrenaturales, estas de fe, esperanza y caridad, no se pueden recibir por mérito, siempre es por misericordia. Y esa misericordia hay que pedirle a Dios que me lo dé. Lo hacen los padres cuando piden a la iglesia que le den el bautismo a sus hijos. ¿Qué piden ustedes a la iglesia? El bautismo. Pues esa es la petición que te trae estas virtudes teologales. Luego tenemos los dones del Espíritu Santo. La sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios, que perfeccionan las virtudes y le ayudan a seguir la voluntad divina. Entonces, los dones del Espíritu Santo se reciben con el bautismo y se recibe una plenitud, se aumentan con la confirmación. Pero luego hay que pedir continuamente porque los dones, vuelvo a repetir, dones sobrenaturales no jamás tendremos un derecho. No es que Dios te lo da porque tú ya te lo mereces ni porque tú seas bueno. Es porque Él es bueno y se lo pides. Y hay dones que da más según se le pida. Y van a actuar según nosotros correspondemos y pedimos ese don. Por eso los dones del Espíritu Santo los recibimos aquí. Hay que prepararse. Yo tengo que acogerlos, que eso es recibir la confirmación. Me acerco a confirmarme, pido que me dé el Espíritu Santo sus dones, me los da. Pero luego los tengo que aumentar y mantener para no perderlos. Y después
los otros dones. Continuamos junto a ti, estamos con los dones sobrenaturales, nos estamos llenando aquí de dones y también estamos conociendo cosas nuevas, cosas importantes, cosas que nos pueden abrir los ojos. Ya hemos visto la gracia santificante, hemos visto las 3 virtudes teologales, hemos visto también los dones del Espíritu Santo y el Padre iba a hablar de algo más y lo hemos cortado para que sigamos con el hilo ahora, después de la pausa. Padre, ahora sí, ¿qué otros dones, qué otras cosas son también dones y muchas veces nosotros no las conocemos? Dones y sobrenaturales son también las gracias gratis dadas. Entonces, ¿qué son estas gracias gratis dadas? Son, por ejemplo, el don de hacer milagros, el don de lenguas, el don de interpretar, el don de profecía. Esos dones extraordinarios que, por supuesto, no están en la naturaleza humana. Tampoco están en la naturaleza angélica. Entonces, podría ser, los preternaturales habíamos dicho que eran los que estaban en la naturaleza creada, la naturaleza de los ángeles. Cuando yo hago, Dios me da, o yo puedo, el ángel hace, ¿no? Que pueda hacer esas cosas sería un don preternatural, lo que puede hacer un ángel. Pero, por ejemplo, caminar sobre el agua, ¿no? Eso lo podría hacer un ángel. Pues también lo podría hacer yo como don preternatural, no sobrenatural. Ahora, adivinar el futuro libre de una persona, lo que va a hacer en un tiempo X, cuando no hay ninguna previsión, eso solamente Dios puede hacerlo, con su ciencia media, que se llama. Dios sabe los futuribles, lo que va a suceder y lo que podía haber sucedido si se dieran tales y cuales cosas. Entonces, pero eso nosotros podemos intuir con nuestra psicología humana hasta cierto nivel, pero no podemos saber nunca con certeza esto va a ser así, tal día sucederá tal cosa. ¿Por qué? Pues porque en el quehacer, en los acontecimientos de la vida, va a ser así. Dios sí lo sabe, ya Dios lo sabe todo, pero nosotros no. Que Dios me dé ese conocimiento y tener esa ciencia de averiguar, de saber esto, o por lo menos ciertos conocimientos, solo Dios lo puede dar, es sobrenatural. Y el don de hacer milagros, el don de lenguas, poder, aunque ese sería también preternatural, que es una gracia gratis dada, el don de la resurrección de los muertos, esas cosas. Y aquí es donde el don de curaciones. ¿Podríamos tener el don de curaciones? Sí, ese don lo da Dios a quien Él quiere, es una gracia gratis dada que no se merece, ni se recibe por ningún sacramento, ni por ninguna oración que yo haga, ni por ninguna penitencia, ni por ningún acto que podamos hacer. Tenemos jamás una cosa que si hago esto voy a recibir este don. No, los dones, las gracias gratis dadas, por eso, gracia gratis, es como repetir la misma palabra 2 veces, porque significa lo mismo. Pero una gracia gratis ya te está diciendo, es una gracia que no tienes cómo recibirla si no es porque Dios lo da a quien quiere y cuando quiere. Y no son necesarias para la salvación. Las gracias gratis dadas no son para la santificación propia, sino el bien de la comunidad, el provecho de los demás, ya sea como vida humana, ya sea como salvación. Ahí hay otro punto que también es importante, porque muchas veces decimos, uy, este santo, o sea, es milagroso, o sea, no, este no es santo porque no hace milagros, y sin embargo, no va la santidad por el hecho de hacer milagros o no hacer milagros, porque al ser una gracia gratis dada, no, o sea, como usted dijo, ¿no? O sea, no es para la santificación personal, sino para un beneficio de la comunidad. Con lo cual quiere decir que tampoco se puede medir la santidad porque uno haga o no haga milagros, porque a veces también tenemos esos errores, ¿no? Bueno, es que el hacer milagros sí va unido a la santidad, porque Dios no le da, es una señal de santidad, y Dios no se la da al que no tiene la santidad. Dicho de otra manera, para poder canonizar a un santo se requiere,
para beatificarlo un milagro y para canonizarlo otro, que es como la señal divina de que realmente es agradable a Dios en todo. Ahora, unas curaciones no son, puede haber curaciones que no son milagrosas, que son naturales, y ese don de curaciones no necesariamente siempre tiene que hacer por medio del milagro. Lo hace, por decir, una persona que tenga el don de curaciones podría verte y saber qué problema tienes y saber con qué hierba, con qué planta, con qué situación te vas a curar. El milagro es, no necesito saber siquiera cuál es el problema que tienes, sino curarte, aunque no sepa ni la enfermedad y sin usar los medios naturales. Entonces, el don de curaciones puedo yo tenerlo no sobrenaturalmente con el milagro. Tengo el don sobrenatural, pero no haciendo milagros, que es otro don, el hacer milagros, sino el saber qué planta, de qué manera puedes hacerlo y cómo te vas a curar. Entonces, yo voy a los médicos, me hacen análisis, no me encuentran nada o algo que no saben, que la medicina no está como para hacerlo, pero este te dice, mira, haz esto, haz aquello, te pone remedios naturales y te curas. Entonces, sí. Luego otras enfermedades son de origen psicológico. Entonces, tiene tal psicología que te ve y te da y enseguida con un acto, unas palabras y ya te curaste. Claro, por el don que tiene. Es preternatural o sobrenatural según sea el medio de la curación. Si ha sido por acción sobrenatural o acción natural. Por eso esos dones siguen siendo dones dados por Dios, pero pueden ser con medios preternaturales, el utilizar las mismas plantas que Dios ha puesto, pero que adivina cuál es tu enfermedad porque ese es el don que Él tiene y te dice cuál es el remedio adecuado que tienes que utilizar. Cuando una persona tiene esto, lo puede hacer de esta manera. Segundo, cuando nosotros estamos, diríamos, en nuestra vida y un santo, si su vida es lo que marca la santidad y la señal de que esa vida es verdadera y no se nos escapa algún detalle, porque claro, yo puedo tener una vida perfecta, pero por dentro, lo interior, solamente Dios lo ve. Como nosotros no podemos juzgar a los santos por su interior, pero el exterior es el que sí podemos de examinar y demostrar, llevó una vida santa, llevó todo esto, pero nos falta si realmente lo interior correspondía con lo exterior. Y ese es el milagro. El milagro sobrenatural que resucita a un muerto, que cura la enfermedad sin ningún remedio, simplemente con tocarle o decirle una palabra o decirle, pues, Elías, vete y báñate 7 veces en el agua del Jordán. Oye, pero por una enfermedad no se cura por bañarte 7 veces, a no ser que sea la suciedad lo que te hace que te enfermes. Pero entonces ahí es cuando se une el milagro sobrenatural con la vida para poder decir, esta persona tiene santidad de vida y está en el reino de los cielos, se ha salvado. Claro, ahí Dios le concede al santo hacer algún milagro en vida o después de muerto, y ya cuando es después de muerto, ya no es un don que uno tiene, es la intervención divina certificando que esta persona sí está en el cielo. Por eso los santos en el cielo, cuando nosotros le pedimos su intervención después de muerto y hacen milagros, la señal divina de la santidad de esa persona. Por eso se pide un milagro para demostrar. Pero es que resulta que las gracias gratis dadas no es, como no van en orden a la santificación, tampoco depende de que yo esté en gracias de Dios. Dios me las puede dar a pesar de que estoy en pecado, o todavía peor, para que lo entendamos, ¿no? Como son regalos libres de Dios, se los puede dar incluso a gente atea. O sea, un ateo puede tener un don, puede tenerlo, ¿ve? Ese don le lleva a otras personas a ir a Dios, aunque él sea un ateo. Y luego puede él, si reflexiona sobre
ese don que él tiene, entonces también el convertirse y salvarse. Los dones van para el bien de la comunidad, los dones gracias gratis dadas, Las gracias gratis dadas, entiendo. que son un tipo de dones. Luego Sí. están en orden a la santificación propia y de los demás, que son los dones del Espíritu Santo, los dones que solamente son para mi santificación, que son las virtudes teologales, y el don que ya me constituye y me hace como tal hijo de Dios y heredero del cielo, que es la gracia santificante. Esos son los dones y cada uno va actuando de esa manera. Espectacular, porque ya uno va teniendo todo un panorama. No sé si queda algún otro don más o ya podemos... Bueno, dentro de la lógico, gracia no he explicado porque esos pueden ser bastantes, ¿no? Sí. No tengo una lista de todos para decirles, pero sí, no, lógico. esos dones de adivinación, de lengua, de interpretación, de profecía, de curación, etcétera, ¿no? De oración, son dones que Dios da. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ella en las moradas nos pone la unión mística y el matrimonio. Son gracias gratis dadas. Entonces, no es esencial para la salvación, pero te santifica grandemente. ¿Y cómo conservar estos dones? Porque me imagino que también se pueden perder, pero ¿cómo hacer para conservarlos, para que no los perdamos? Principalmente hay dos cosas, ¿no? Que son ejercitarlos. Entonces, si tienes el don, tienes que... el que tiene una cualidad, física, el que tiene el don de la música, por decir, pues tiene que tocar, tiene que trabajarlo. No es que ya yo tengo el don de la música y ya nunca toqué un instrumento musical y cuando lo agarro me va a salir maravilloso. No, tienes la facilidad, tienes el don, pero ahora tú tienes que practicarlo. Entonces, practicar, vivir ese don que has recibido. Y la vida de la gracia, las gracias gratis dadas, tal vez Dios le puede dar a uno un don para el bien de la comunidad y aunque no vivan gracias santificantes, Dios ama a la comunidad y quiere hacerle el bien y te utiliza a ti como instrumento. Puede ser, pero el resto de los otros dones sobrenaturales hay que mantener la gracia santificante. Porque puedo perderlo por eso. Es decir, mantenerse en vida de gracia, de santidad y no cometer pecado. Entonces, la mejor manera, hemos dicho, la gracia santificante se pierde directamente por el pecado mortal. El don de la fe se pierde por los pecados contra la fe. El don de la caridad, por cualquier pecado, va unido a la gracia santificante de tal manera que no existe gracia santificante sin caridad, pero la caridad se pierde siempre por el pecado mortal. Entonces, pero también se mantiene con actos de amor a Dios y de amor al prójimo, con amor sobrenatural. Los actos de fe, los actos de esperanza son los que mantienen. Los pecados contra la esperanza, la desesperanza, son los que hacen que se pierda en don que tenemos, la fe sobrenatural y la esperanza, aunque hayamos perdido la gracia santificante y la caridad, sin embargo, podemos conservarlos y con ellos y otra gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que me convierta y que pueda recuperar la gracia santificante. Pero si yo peco contra la fe, si pierdo la fe, no es que yo voy a hacer un acto, no. Tiene que dármelo Dios de nuevo desde arriba y solo por su misericordia, no porque yo haga algo. Y el resto de los dones, conservarlos con la gracia santificante, con la humildad, pidiéndole a Dios y practicándolos. Entonces, los dones del Espíritu Santo, yo los tengo, pero tengo que trabajar, tengo que actuar, tengo que formarme, ver cómo es que actúan en mí y obrar de acuerdo con ellos. Ser dócil al Espíritu Santo. Así es como se conservan. Por eso es fundamental la vida de la gracia, la práctica de la oración, la práctica de los sacramentos, la confesión, la comunión,
para que Dios pueda seguir manteniendo el don sobre mí. Porque si no, corro peligro de perderlos, porque el que no usa, o sea, miren, si es muy sencillo, ustedes déjense la mano quietecita y verán como la fuerza, la habilidad, todo lo pierden. ¿Por qué? Por no moverla, no ejercitar. El don que no ejercito, que no practico, se agarrota, se pierde, se disminuye. Entonces hay que practicarlo. Pues, y estos dones, Padre, pueden aumentar. Ya dijimos que se pierden y se pueden perder con el pecado, pero pueden aumentar, es decir, que cada vez ese don vaya actuando más en mí. Exactamente lo mismo. Si decimos que si no los usamos se agarrotan, el brazo yo que me dejo aquí quietecito, después pierdo fuerza y habilidad, pero el que ejercito se va creciendo, se va aumentando. Y por supuesto, la única manera es que Dios te lo dé. Dios te ha dado ese don, pues hay que seguir pidiendo. Hemos dicho la humildad. Cuando nosotros pedimos a Dios que nos dé ese don, que lo aumente, hay que pedir. Y no se olviden aquello de la Virgen Milagrosa. La Virgen Milagrosa, cuando se le apareció a Santa Catalina, ella vio que tenía unos anillos. De los anillos salían unos rayos que brillaban. Y Santa Catalina se fijó que unos rayos brillaban mucho y otros poquito. Y le preguntó a la Virgen cómo era eso. ¿Por qué unos rayos brillan más y otros menos? Y le dijo ella, son las gracias y los que brillan menos son porque no me los piden. Unas brillan más porque me lo piden y otras no me los piden. Esa es la diferencia. ¿Cómo crece? Hay que pedirle a Dios, hay que practicar y hay que conservarlo, cuidarlo para que no lo pierda. Es decir, tengo que estudiar el don que Dios me da, por eso hay que formarse espiritualmente, saber cuándo se actúa con los dones del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, de la ciencia, y entonces cuando vamos viendo en qué consiste el don, cómo se practica y lo voy estudiando, me capacito para que Dios me aumente el don. Y hay que pedir mucho porque es Dios el que lo da. Por eso, conservarlo, que no se estropee, que no lo pierda, que no se vaya por mi culpa Dios a quitármelo. Entonces, pero además el estudio, la oración, la petición, la humildad y la práctica. Bueno, pues ahí tenemos para ejercitarnos. Algunos no tenemos dones, como decíamos en un programa. Algunos nacen con la estrella, otros nacemos estrellados, pero tampoco... Todos nacemos estrellados porque nos falta el primero, que es la gracia santificante. Pero todos recibimos con el bautismo, por eso no es que estamos sin gracia. Todos tenemos la gracia. Bueno, ese don, es verdad, ese don sí lo tenemos todos, ¿no? Bueno, todos los que conservamos la gracia santificante. La fe, la caridad también nos lo da. Es que nos creemos que no tenemos. A veces lo que pasa es esto: desconocemos el bien que tenemos y añoramos a aquel que parece que nos falta. Y padre, ahora que usted dice eso, nos quedan pocos minutos, estamos ya casi al borde del programa, pero entonces, si yo desconozco un don que tengo, ese don corro el riesgo entonces de perderlo, porque no lo voy a ejercitar, no voy a, correcto, a ser capaz de llevarlo adelante, ¿no? Correcto. Corre ese peligro, pero ciertamente cuando Dios te lo da, es por algo y para algo. Entonces ven el grave peligro de simplemente darle los sacramentos y ya no vuelven se hacen la primera comunión y la última. Hacen su primera confesión y la última. Hacen su confirmación y nunca más van a la iglesia, no pisan, no hacen. Entonces, por eso es por lo que recibieron el don y parece que nunca actúan ellos. Ni lo conocen, ni lo aprecian, ni lo aman, ni lo practican. Entonces, ¿qué esperas? Pues claro, ahí no hay frutos, ninguno que puedas ver y puedas cosechar. Ahora, si nosotros, por nuestra parte, tanto yo lo que recibo, sé apreciarlo y sé, yo tengo que seguir confesando, yo tengo que seguir comulgando, yo tengo que seguir yendo a misa, rezar, yo tengo que hacerlo. Pero tú también tienes que procurar que tu hijo, que tu hermano, que tu cercano
Oye, tú hiciste la primera comunión, ven, te invito, vamos a ir a misa, comulgamos, aquí tienes, puedes confesarte. Facilitar en la práctica al otro hace que también crezcan mis virtudes. Entonces, seamos generosos en ayudar a los demás para que también sea ayuda para nosotros. Y por supuesto que ojos que no ven, corazón que no siente. No puedes tener unas virtudes si no practicas y haces lo que tienes que hacer. Pues vamos a pedirle a María Santísima que nos ayude a practicar y a ejercitar aquellos dones que el Señor nos ha dado y a conocerlos también y a formarnos cada vez más para poder permitir a Dios que actúe a través de nosotros. Y le ponemos también todas las intenciones que cada uno tiene en su corazón y le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, su bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos trajo en el programa. Gracias también a todos ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado. No se olviden, son los corazones de Jesús, de María y de José que siempre quieren estar junto